Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N turca y el salseo de las telenovelas se juntan para darnos la dosis perfecta de drama y romance que tanto amamos. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo de nuestras obsesiones televisivas. Hoy, como bien pudieron leer en el título, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tu N pensando, ¿otra vez? Copyright Moon S se puede decir de estos dos? Pues, mis queridos detectives del amor, siempre hay algo nuevo que descubrir, alguna pista que analizar, algún rumor que avivar, y hoy, en particular, vamos a explorar una teoría que ha estado circulando con fuerza en los últimos meses, ¿Estaru N Hande y Kerem viviendo una romántica secreta? Su copyright que muchos de ustedes son tan fans de esta pareja como yo, y que siguen cada uno de sus pasos con lupa. Por eso les prometo que este vídeo estará lleno de información superíndice 3N jugosa, análisis detallados y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N divertida. Prepárense para desempolvar sus sombreros de Sherlock Holmes porque la investigación superíndice 3N a punto de comenzar. Antes de que nos lancemos de lleno a desentrar más menos a este misterio, les quiero pedir un favor gigante. Si este es su primer vídeo en mi canal, o si son de los que ven todo pero se olvidan de suscribirse, les invito a que le den clic al botoncito rojo de abajo. No se arrepentir UDN, porque aquí encontrar UDN contenido fresco, divertido y lleno de pasión superíndice 3N sobre todas las series y actores turcos que nos roban el corazón superíndice 3N. Además de ese, estarán ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¿Hecho? Genial, ahora vamos a lo que vinimos. La historia de Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, comenzó superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan tenían una conexión superíndice 3 en magnu copyright tica que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera del set no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de la serie, tanto Hande como Kerem se mostraron muy discretos sobre su vida personal. Negaban cualquier relación superíndice 3N amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero claro, ya sabemos CU superíndice 3 mo son estas cosas. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 implices, los gestos de cariño más menos o, todo apuntaba a que había algo muy ese que amistad entre ellos. El equipo de producción superíndice 3N, por supuesto, también copyright N notaba la tensión superíndice 3N y no faltaban las bromas internas y las apuestas sobre CU, tardarían en hacerlo oficial. Incluso algunos miembros del elenco en entrevistas posteriores dejaron caer alguna que otra indirecta, alimentando a UNMUDS las sospechas. Y entonces, llegó superíndice 3 el verano de 2021. Hande y Kerem se fueron de vacaciones juntos a las Maldivas. Y en ese paraíso tropical, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba definitiva. Se les veo a felices, relajados y completamente enamorados. Fue un boom medio ertico. Los fans enloquecimos. Por fin, nuestro sueño más menos o se ha hecho realidad. Recuerden esas fotos, mis amores, Hande con ese vestido floreado, Kerem con esa sonrisa que solo le vemos cuando tú con ella, pura magia. Esas imágenes se convirtieron en el fondo de pantalla de miles de telecopyright fonos en todo el mundo. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Asistieron juntos a eventos, se dedicaron mensajes cariño más menos osos en redes sociales y se mostraron muy enamorados en público. Parecían vivir un cuento de hadas. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, los flashes no cesaban y las revistas del corazón superíndice 3N competúan por la exclusiva de su superíndice 3 Sima entrevista. Cada post en Instagram era analizado hasta la saciedad, buscando cualquier detalle que revelara a UNMUDS sobre su relación superíndice 3N. Incluso las marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores, conscientes del impacto que tenían en el público. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022,
los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. Y lamentablemente poco después copyright ese se confirmaron. Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Copyright agua pasado. Por copyright se había acabado el amor. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a la presión superíndice 3N medio tica, otros a diferencias irreconciliables. Lo cierto es que la pareja se separó superíndice 3. Hubo quien habló superíndice 3 de celos profesionales, de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras con una relación superíndice 3N tan expuesta. Otros mencionaron la intensidad del rodaje y CU superíndice 3 eso pudo haber afectado su convivencia. Pero la verdad, mis queridos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera historia. Y AQ es donde la historia se pone interesante. Desde su ruptura, tanto Ande como Kerem han sido muy reservados sobre su vida amorosa. Ambos han sido vinculados con otras personas, pero ninguno ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Y es AQ donde entra en juego la teoría de la romántica secreta. Muchos fans, y yo me incluyo, creen que Ande y Kerem nunca dejaron de quererse realmente. Piensan que su ruptura fue una decisión superíndice 3N stratu copyright jica, tomada para proteger su relación superíndice 3N de la presión superíndice 3N medio tica y de los fans obsesivos. Creen que siguen juntos, pero que han optado por mantener su romance en secreto. Es una teoría que admito suena un poco a película, pero ¿no es eso lo que nos gusta de las telenovelas? La posibilidad de que la realidad supere la ficción superíndice 3N. ¿Y en qué copyright se basa esta teoría? Pues en una serie de pistas y coincidencias que han aparecido en los últimos meses. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos. Han compartido fotos en sus redes sociales que parecen haber sido tomadas en los mismos sitios, aunque no se etiqueten mutuamente. Han hecho comentarios ambiguos en entrevistas que sugieren que siguen manteniendo contacto. Recuerden aquella entrevista de Ande donde hablaba de un alguien especial, sin dar nombres, sospechoso. O aquella otra de Kerem, donde mencionaba una conexión superíndice 3N que nunca se rompe y muy sospechoso. Y no olvidemos esos rumores de que se les vio cenando juntos en un restaurante de Estambul, aunque las maras de seguridad casualmente no funcionaban esa noche, demasiadas coincidencias para ser simples coincidencias. Además de ese, muchos fans han notado que la química entre Ande y Kerem sigue siendo palpable. Han coincidido en eventos públicos y aunque han intentado mantener la distancia, se han lanzado miradas y sonrisas que delatan que aún hay algo entre ellos. Esas miradas, mis amores, de esas miradas. Dicen ese que 1000 palabras. Hay una chispa, una conexión superíndice 3N que no se puede fingir. Y los que hemos visto Senu con diéresis al cap, sabemos de lo que hablamos. Esa química no se construye de la noche a la más menos sana. Es algo autocopyrightico genuino. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que Ande y Kerem es tu copyright N juntos de nuevo. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que hay demasiadas coincidencias y demasiada química como para ignorar la posibilidad de que es tu copyright N viviendo una romántica secreta. A veces pienso que nos es tu N dando pistas a propus superíndice 3 sito, como si quisieran que lo descubrió copyright Ramos, pero sin decirlo abiertamente. Juegan con nuestros corazones. Otro punto a considerar es la opinión superíndice 3N de personas cercanas a ellos. Muchos amigos y familiares de Ande y Kerem han insinuado que la pareja sigue manteniendo contacto. Algunos incluso han llegado a decir que es tú, Ine trabajando en una reconciliación superíndice 3N. Estas declaraciones, aunque no son una prueba definitiva, aún más menos dan peso a la teoría de la romántica secreta. Recuerden la famosa historia de la amiga de Ande que, sin querer, publicó superíndice 3 una foto donde se ve a un reflejo de Kerem en un espejo, un error que revolucionó superíndice 3 las redes sociales. O las declaraciones del hermano de Kerem, que en una entrevista dijo que la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar, claramente nos es tú, dando esperanzas. Y no podemos olvidar el poder del fandom. Los fans de Ande y Kerem son legión superíndice 3N. Han analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales,
cada una de sus entrevistas, cada uno de sus movimientos. Han encontrado pistas y coincidencias que a menudo pasan desapercibidas para el resto del mundo. Su dedicación superíndice 3n y su pasión superíndice 3n son admirables. Y muchas veces su intuición superíndice 3n resulta ser certera. Son verdaderos detectives del amor, mis queridos. Tienen grupos de WhatsApp donde comparten cada nuevo hallazgo, foros donde debaten teorías y hasta cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar la relación superíndice 3n entre Andy y Kerem. Son imparables. Ahora bien, seamos realistas. También copyright N es posible que Andy y Kerem simplemente sean buenos amigos. Que hayan superado su ruptura y que mantengan una relación superíndice 3n cordial. Que las coincidencias sean solo eso, coincidencias. Que las miradas y las sonrisas no signifiquen nada. Puede que simplemente se apoyen mutuamente en sus carreras profesionales y que se alegren por el con diéresis copyright cito del otro. Ser amigos de SPU copyright S de una relación superíndice 3n no es imposible, ¿verdad? Pero, ¿du superíndice 3 de quedará la magia? ¿Du superíndice 3 de quedará la esperanza? ¿Du superíndice 3 de quedará el sueño más menos o de verlos juntos de nuevo? Como fans nos permitimos fantasear. Nos permitimos creer en la posibilidad de un final feliz. Nos permitimos o más menos ar con una romántica secreta que al buen Edúa se haga pública. Porque, seamos sinceros, nos encanta el drama. Y una historia de amor con reconciliación superíndice 3n secreta será el clímax perfecto para nuestra pasión superíndice 3n turca. Y al final, eso es lo que importa. Creer en el amor. Creer en las segundas oportunidades. Creer en la magia de las telenovelas que se hacen realidad. Porque al fin y al cabo, Andy y Kerem son mucho más de ese que dos actores. Son un símbolo de esperanza para todos los que creemos en el amor verdadero. Su historia, real o inventada, nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la presión superíndice 3n medio tica y los fans obsesivos. ¿Asuke, estar Andy y Kerem viviendo una romántica secreta? La respuesta, como siempre, solo la saben ellos. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos observando, analizando y especulando. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le gusta un buen misterio romántico. Y si al final resulta que solo son amigos, pues bueno, al menos nos habremos divertido un rato investigando y fantaseando. Y con esto, mis queridos detectives del amor, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión superíndice 3n profunda en el universo Andy y Kerem. Hemos analizado las pistas, hemos especulado sobre las posibilidades y, sobre todo, hemos mantenido viva la esperanza. Recuerden que al final, lo importante es creer en el amor y en las segundas oportunidades. Y si Andy y Kerem no estuvieron destinados a estar juntos, al menos nos quedará del recuerdo de su maravillosa interpretación superíndice 3n en Senu con diéresis al cam. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, exploramos a fondo la posibilidad de que Andy Eru párrafo y Kerem Bursin es tu copyright N viviendo un romance secreto, analizando coincidencias, declaraciones ambiguas y la persistente química entre ellos, dejando la puerta abierta a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Hemos considerado las pistas que nos han dado, las opiniones de sus amigos y familiares, el poder del fandom y, por supuesto, nuestra propia intuición superíndice 3n. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir estas reflexiones y teorías con ustedes, porque su copyright que compartimos la misma pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas y por estos actores que nos roban el corazón superíndice 3n. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi amor por el mundo de las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Andy y Kerem N juntos de nuevo? ¿Creen en la teoría de la romántica secreta? ¿O piensan que simplemente son buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Vamos a armar un debate apasionante. Quiero saber qué copyright pistas han encontrado ustedes, qué copyright teorías tienen y si creen que al buen Edúa veremos a Andy y Kerem juntos de nuevo. No tengan miedo de expresar sus opiniones, todos somos detectives del amor.
Y por último pero no menos importante, les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, do copyright le like. Si creen que a alguien ese le puede interesar, compártanlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción Superíndice 3N me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas. Asu que ya lo saben, mis corazones enamorados. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y no se olviden de seguir más menos ando con Ande y Kerem. Porque al final, la esperanza es lo último que se pierde. Y Q copyright N sabe, quizú ese un dúa nos sorprendan con la confirmación Superíndice 3N de su romántica secreta. Yo estaru copyright a Q para conturselo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.